Hola, mi nombre es Alexia María Lamar Rosales y en este video voy a argumentar mi postura sobre la reforma agraria en el Perú aplicada durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado a partir del año 1969. La reforma agraria fue una de las transformaciones más importantes de la historia peruana del siglo XX. En el año 1969, mediante una ley impulsada por el gobierno de Velasco, se expropiaron grandes haciendas para redistribuir la tierra entre los campesinos y reducir las desigualdades existentes en el campo. Considero que la reforma agraria sí fue beneficiosa principalmente en los aspectos social y político, porque ayudó a disminuir el poder de los grandes hacendados y mejoró la situación de muchos campesinos. Sin embargo, también tuvo consecuencias económicas negativas, ya que muchas de las tierras expropiadas no mantuvieron niveles adecuados de producción. A continuación, explicaré mi postura desde los aspectos político, económico y social. Desde el punto de vista político, considero que la reforma agraria fue beneficiosa porque redujo el enorme poder que tenían los grandes hacendados. Antes de la reforma, eran pocas familias las que controlaban extensas áreas de tierra y tenían gran influencia sobre la economía y la política nacional, con el lema, la tierra para quien la trabaja. El gobierno buscó que los campesinos tuvieran una participación más activa en la sociedad y que dejaran de depender de los hacendados. De esta manera, miles de trabajadores rurales comenzaron a ser reconocidos como ciudadanos con mayores derechos y oportunidades. Además, la reforma impulsó la creación de cooperativas agrarias y fortaleció la presencia del Estado en las zonas rurales, donde históricamente había existido abandono. Esto permitió una distribución más equilibrada del poder en el campo peruano. Son por estas razones que considero que políticamente la reforma agraria presentó un avance importante hacia una sociedad más democrática e inclusiva. En el aspecto económico, la reforma agraria tuvo resultados más controversiales. Es cierto que buscaba distribuir mejor la riqueza y corregir las desigualdades que existían en el sistema agrario peruano. Sin embargo, muchas de las cooperativas y empresas agrarias creadas después de las exportaciones enfrentaron dificultades de gestión, falta de experiencia administrativa y escasa inversión tecnológica. Como consecuencia, en varios casos la producción agrícola disminuyó. Además, el Estado tuvo que asumir importantes gastos para implementar la reforma y muchas empresas agrícolas acumularon deudas. Esto afectó la competitividad del sector agrícola y generó problemas económicos en algunas regiones. Por ello, considero que, aunque la intención de la reforma era positiva, los resultados económicos fueron limitados y presentaron más dificultades que beneficios. Desde el punto de vista social, considero que la reforma agraria sí fue muy beneficiosa antes de su aplicación. Muchos campesinos vivían en condiciones de pobreza y trabajaban tierras que no les pertenecían. Mientras los beneficios se concentraban en pocas manos, la reforma permitió que cientos de miles de familias campesinas accedieran a tierras que tuvieran mayores oportunidades de desarrollo. Además, contribuyó a reducir situaciones de explotación y discriminación que afectaban especialmente a las poblaciones indígenas y rurales. Otro aspecto importante fue que fortaleció la autoestima y la identidad de muchos campesinos.
quienes comenzaron a sentirse reconocidos como parte fundamental de la sociedad peruana. Aunque la reforma agraria no resolvió todos los problemas del campo, sí presentó un paso importante hacia una mayor igualdad social y una mejor valoración de las comunidades rurales. En conclusión, considero que la reforma agraria fue un proceso histórico que transformó profundamente la realidad del campo peruano. Desde el aspecto político, permitió reducir el poder de los hacendados y ampliar la participación de los campesinos. Desde el aspecto social, ayudó a disminuir situaciones de desigualdad, discriminación y exclusión. Sin embargo, desde el aspecto económico, presentó ciertas dificultades relacionadas con la productividad, la administración y la sostenibilidad de nuevas organizaciones agrarias. Por todo ello, considero que la reforma agraria tuvo tantos aspectos positivos como negativos, pero su principal aporte fue promover una sociedad más justa y otorgar mayores oportunidades a las poblaciones rurales del Perú. Por eso, aunque la reforma agraria no fue perfecta, considero que sus beneficios sociales y políticos fueron más importantes que sus limitaciones económicas. Muchas gracias por su atención.